se encuentren muy bien. Sean ustedes bienvenidos. Buenas tardes al CIPA número 5, correspondiente al tema de aplicaciones de las integrales. En este caso, vendría siendo sólidos de revolución. Para este CIPA en particular, pues lo quise dejar de último porque era uno de los CIPAs no más difíciles, pero sí que era importante tener más cuidado sobre el cálculo de ese volumen que está formado por una revolución de una función o de la gráfica de una función, ¿sí? Quiero mostrar en un primer momento desde una forma mucho más aplicada o visual, mejor dicho, y luego pues vamos a irnos a hacer algunos ejercicios muy similares a los que ustedes tenían en la guía, ¿sí? Me permite entrar con el GeoGebra, vamos a abrir el GeoGebra. Abrir GeoGebra Classic y voy a entrar a la opción aquí en la parte superior derecha, ¿sí? Donde está un circulito de un triángulo, donde están los tres punticos y ponen donde dice vista gráfica 3D. Vamos a necesitar tres vistas, la vista algebraica, la vista de dos dimensiones, que sería el plano cartesiano, y la vista en 3D, porque es donde vamos a ver, pues, en tres dimensiones, ese sólido de revolución formado, ¿sí? Vámonos entonces con el primer ejercicio que voy a realizar el día de hoy, ¿sí? Y la idea es que lo podamos ver desde esas dos miradas. Dice así, vamos a rotar la función y es igual a raíz de 10x, te voy a poner aquí 10x, ¿sí? En el dominio o en el sector alrededor del eje X, es decir, el eje X va a ser nuestro eje de rotación. Voy a crear una recta que esté sobre el eje X, aquí. Y dice que vamos a rotarlo en 6 y 10 en ese dominio. Entonces voy a escribir la función escrita en ese intervalo. Entonces la función se llama f, el extremo inferior sería 6 y el extremo superior sería 10, ¿sí? Y le doy enter. Noten ustedes que yo ya tengo mi función acá, se ve un poco más pequeño, obviamente, porque miren ustedes que estamos nosotros tomando el 6 y 10. Voy a ocultar la función completa y voy a dejar solamente ese trozo. Ese trozo se va a revolucionar en el eje X, ¿sí? Y vamos a calcular el volumen de ese sólido de revolución. Yo, para mostrarlo gráficamente, voy a poner un deslizador aquí. Ese deslizador le vamos a poner nombre A, ¿sí? Vamos a poner la A solita para que sea más fácil de encontrar. Y ese deslizador va a ir desde 0 hasta 360. Vamos a utilizar la opción ángulo, ¿sí? Y le doy enter. Noten ustedes que este deslizador lo podemos arrastrar. La idea es que este deslizador lo utilicemos para que se pueda ver, pues, gráficamente esta función rotada, ¿sí? Le hundí hacia atrás un poquito para que se alcance a ver acá. Le voy a dar clic derecho sobre el eje 3D, donde dice vista gráfica 3D. Voy a cambiar el eje Y por el eje X, ¿sí? Para que se pueda ver de una manera mucho más sencilla. Miren, aquí está. El eje Y sería, digamos, como el plano que está acá, ¿sí? Así se ve como más parecido a lo que estamos nosotros mirando en el plano cartesiano. Ubicándome en la vista gráfica 3D, noten ustedes que cambian el tipo, el menú, ¿sí? El cambiar el menú implica que tenemos unas nuevas acciones a realizar en esta nueva vista gráfica, ¿sí? Ahora, vamos a pararnos donde está la vista gráfica 3D y vamos a utilizar la opción rotación axial, ¿sí? Entonces, aquí la rotación axial la vamos a hacer de este segmento que está aquí, que miren que ya lo seleccioné, con respecto al eje X, que vendría siendo pues esa recta que yo hice, y el ángulo, ojo, no voy a poner el ángulo, 30 grados, 40 grados, no, vamos a utilizar el deslizador, y el deslizador le pusimos nombre, ¿era A o alfa? Vamos a ponerle alfa porque creo que parece la letra alfa, a ver si está aquí. Vamos a donde dice ABC, letra alfa, ¿sí? Y le damos OK. Noten ustedes una cosa.
Yo voy a hundir el símbolo. Cuando yo voy moviendo el deslizador, en la vista gráfica 3D se me va mostrando mi segmento bueno, en mi trozo de la función, mejor dicho, moviéndose, ¿sí? Y para formar ese sólido, entonces lo que vamos a hacer nosotros es hundirle clic derecho y vamos a darle donde dice mostrar rastro. Ahora vamos a animar el deslizador, nos paramos sobre ese deslizador verde y le hundimos clic derecho y animación. Y noten ustedes que se me está formando el sólido que yo quiero o que voy a calcular su volumen, ¿sí? Aquí se puede ver claramente que parece como un plato de sopa, más o menos, o un plato de comida para el perro, más o menos, ¿sí? Y el objetivo de este tipo de ejercicios es calcular el volumen de ese sólido formado por esa revolución. Ojo, aquí hay un punto importante a aclarar. La aplicación de este tipo de ejercicios va más que todo relacionado con aquellos que están relacionados con la ingeniería, con el diseño. Igual de todas maneras, pues el hecho que usted no esté estudiando ese tipo de carreras viene siendo pues un concepto muy importante porque, por ejemplo, si el día de mañana usted va a construir su casa o va a hacer un techo o algo parecido, o va a realizar algún recipiente en su emprendimiento, no sé, pues entonces es importante pues responderse ese tipo de cuestiones. Además, sabemos nosotros que si bien no aplicamos directamente todos los conceptos que nosotros estemos trabajando en el curso de cálculo integral en la vida diaria, el aprendizaje y desarrollo de este tipo de ejercicios permite desarrollar, valga la redundancia, el pensamiento y razonamiento matemático, el cual es importante. Entonces, bueno, vamos a entonces a calcular el volumen de este sólido de revolución, ahora sí, en el tablero. Entonces, permítame, yo abro por aquí. Vamos a abrir en mi tableta. Tablero. Voy a dejar de compartir aquí. Voy a compartir aquí. ¿Me confirman? Sí se ve. ¿Sí se ve? No, 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 señor, no se está viendo solo la imagen suya. Ok, vamos. Espérame un momento. Qué raro. Va de nuevo. Compartir pantalla, comenzar transmisión. ¿Por qué esto no me está compartiendo? Qué raro. Va a cerrar un momento la aplicación y la volvemos a abrir. Ok. Poseemos problemas técnicos. Vamos a unirse, a agregar este dispositivo. Aquí están ustedes dos. Ahora sí. Entonces me voy aquí. Vamos a ponerlo aquí en blanco. El brillo para alcanzar a ver. Listo. Entonces, voy a voltear aquí y voy a escribir el ejercicio como tal. ¿Sí? Aquí la cuadrícula. Calcule ¿sí?
Bueno, listo. Ahí está. Calcula el volumen del sólido de revolución formado por la recta y es igual, la función y es igual a 10x, a raíz de 10x alrededor del eje x en el intervalo 6,10, ¿sí? Entonces voy a escribir aquí, voy a mejor hacer un grafiquito en donde voy a representar la función, ¿no? Entonces esta sería la función trozos en el intervalo 6,10, ¿listo? Ahora, es importante tener en cuenta. Vamos a nosotros a rotarlo con respecto al eje X. El hecho que estemos rotándolo con respecto al eje X me va a formar un tipo de figura. Ojo, si lo estuviésemos rotando con respecto al eje Y, me formaría otra distinta, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta eso si estamos rotando con respecto al eje X o si estamos rotando con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces más o menos iría quedando algo así. Nosotros tenemos una ¿una qué? Una vasija que vamos a construir, pues rotando ese trozo de esa función. Hay que tener en cuenta otra cosita y que voy a cambiar de lápiz para mostrarlo específicamente. Yo quiero rotar esa función, ¿sí? Cuando nosotros queremos calcular un volumen, nosotros utilizamos usualmente un volumen de un sólido cualquiera, ¿sí? La fórmula del volumen de ese sólido es pi por radio al cuadrado por la altura, ¿sí? Si usted quiere, digamos, este vendría siendo como una forma de un cilindro como tipo cono, nosotros tendríamos entonces que considerar pues ese cambio de de esos radios, ¿no? Y cuando nosotros calculemos ese radio, ¿sí? O ese radio ya podemos calcular el volumen. Podemos calcular el volumen en un instante, por ejemplo, en este que está aquí, cuando el radio vale esto, ¿sí? Cuando está esta distancia, ¿sí? Tenemos nosotros una altura que vendría siendo, digamos que el de este pedacito de aquí, que está en el rojo, ¿sí? Este ancho, y tenemos el valor de pi, que es una constante, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo quiero decirles esta fórmula? ¿Por qué les estoy mostrando esta fórmula? Porque si nosotros calculamos, imaginémonos que estamos calculando todos estos disquitos que están aquí. Sí, bueno, estas arandelas que estamos nosotros formando aquí. Yo calculo la azul, la roja, la verde y así sucesivamente voy calculándolo cada una de ellas. Puedo hacer una aproximación de eso, bueno, calculo esos radios y con esos radios yo calculo el volumen del sólido, ¿sí? O de ese pedacito de sólido. Ahora, si sumamos todos esos volúmenes, yo voy a tener una aproximación, ¿sí? Del volumen del sólido que yo quiero calcular, del sólido completo. Eso quiere decir entonces que aquí nosotros estaremos haciendo una definición de lo que es el sólido de revolución. Entonces yo voy a ponerlo voy a dejar solamente uno para poder especificarlo, ¿sí? Este sería, digamos, la primera arandela, por decirlo así. Vamos a utilizar este método. Entonces, esto que está aquí, este ancho que está aquí, nosotros vamos a llamarle delta X, ¿sí? Entonces, recuerden la fórmula, pi por radio al cuadrado por la altura. La altura vendría siendo S delta X. Entonces, también recordemos una cosa. Estos puntos que están aquí, que son los puntos de intersección, voy a llamarle aquí el punto A y el punto B, ¿sí? Punto A y el punto B, llamémoslo con letras mayúsculas para que no nos vayamos a confundir. Cada uno de esos puntos son los extremos del sólido de revolución y que al mismo tiempo van a ser el extremo de la integral. Pero ojo, un punto no es un valor suelto. Un punto son dos que está compuesto por dos coordenadas. Está compuesto por la coordenada X y por la coordenada Y, ¿sí? Por ejemplo, el punto A estaría dado, por ejemplo, eh, por las coordenadas x1, y1 y el punto B estaría dado por las coordenadas x2, y2. Por ejemplo, para este ejercicio en particular, si queremos rotar con respecto al eje Y y con respecto al eje X,
Entonces vamos a considerar los valores X en los ejes de coordenadas. Si queremos rotar con respecto al eje Y, ojo, el eje Y es este que está acá, ¿sí? Entonces tenemos que considerar las coordenadas Y de los puntos de límite o de intersección de esas funciones, ¿sí? De esos puntos que vamos a nosotros a considerar para las integrales. Por ejemplo, si vamos a resolver este ejercicio que yo tengo aquí, voy a plantear la integral de ese ejercicio. Entonces, el volumen estaría dado por pi por el radio al cuadrado. ¿Cuál sería el radio? Si ustedes notan, pues es la distancia que está entre un punto del eje X hacia arriba, que ese vendría siendo pues la función que yo voy a utilizar, ¿sí? Llamémosle que esa función, bueno, nosotros le pusimos Y, pero digamos que fuese f de X, es lo mismo. Entonces sería la función f de X al cuadrado multiplicado por el ancho de cada una de esas arandelas. Vendría siendo delta X. Pero ojo, tengamos en cuenta una cosa importante, ¿sí? Los límites de integración. Como estamos rotando con respecto al eje X, entonces vendría siendo X1 hasta Y1, ¿sí? Voy a plantear ahora sí, digamos, esta sería la fórmula, por ejemplo, que utilizaríamos para resolver los ejercicios A y los ejercicios, perdón, para los ejercicios B y D y para los B. ejercicios D, sí, D y B, exactamente, muchas gracias. Sí, porque esos ambos ejercicios lo piden para rotar con respecto al eje X, ¿sí? Entonces el volumen vendría siendo igual a, los límites de integración sería desde 6 hasta 10, ya me lo están dando en el enunciado. Ahora, pi por el radio al cuadrado, la función que yo estoy dando en el ejercicio sería raíz de 10x, ¿sí? Entonces sería raíz de 10x al cuadrado por el diferencial de x, ¿sí? Y resolviendo esa integral, ¿sí? Sería la respuesta del ejercicio. Resolvámosla rápidamente. La integral de 6, entonces sería raíz de 10x al cuadrado sería 10x, ¿no? Entonces sería 10x por pi, ¿sí? Por dx. Ahora, seguimos acá abajito, desde 6 hasta 10, ¿no? Entonces, yo saco 10pi, la integral de x sería x a la 2 sobre 2 evaluado desde 6 hasta 10, ¿sí? Usted esa integral ya la puede resolver y encontrar el valor final, que es una integral definida, reemplazando 10 al cuadrado por 10pi dividido 2 menos 6 al cuadrado por 10pi dividido 2. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Eso sería todo lo que yo le pediría que resolviera, ¿sí? ¿Estoy siendo claro cómo se resuelve ese primer ejercicio? Sí, Ojo, señor. aquí es con respecto al eje X. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con respecto al eje Y. El segundo ejercicio que yo tengo aquí planeado, este corresponde al ejercicio C, también se rota con respecto al eje mentiras. El segundo se rota con respecto al eje Y. Vamos a hacer primero otro, ¿sí? Y ahorita hacemos este del C. Vamos a hacer el de el A. Ah, no, este. Sí, el del C, sí, el del C, porque solo se rota con respecto al eje Y, no un eje paralelo. Voy a escribirlo aquí. Bueno, ustedes recuerden resolver lo demás. ¿Sí? Yo lo dejo hasta allí para no hacer el tipa tan largo y que todos puedan ver, digamos, el video completo. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Entonces, se tienen las funciones h de x es igual a 2x más 1 y w de x
es igual a x al cuadrado sobre 2 más 1. ¿Sí? Calcular el sólido comprendido o el sólido resultante, mejor dicho, de rotar ambas funciones en y. ¿Sí? En y sería en el eje y. ¿Sí? Voy a hacer un bosquejo, no es necesario utilizar el GeoGebra de nuevo. La función x al cuadrado más 1 vendría siendo algo de este estilo. ¿Sí? Aunque vendría siendo desde 1, ¿no? Sí, aquí. Y luego hacemos nosotros, ¿sí? O graficamos la otra función. Ojo, x al cuadrado más 1 es la función w, ¿sí? Y vamos con la otra función. La otra función voy a ponerla en azul. Sería la función, voy a ponerla acá, bajarla acá, que sería la función 2x más 1 y esa sería la función h. Vamos a rotarla con respecto al eje y, ¿sí? Ojo con eso, además voy a ponerle aquí otro color a W para que no nos vayamos a confundir, ¿sí? ¿Sí? Acá está. Perfecto. Vamos a calcular el sólido de revolución comprendido en estas dos funciones, ¿sí? O sólido de revolución resultante, ojo, rotado alrededor del eje Y. Entonces voy a pintar en amarillo lo que me resulta de haber intersectado esas dos funciones, esa área entre las dos. Recuerden el ejercicio número 1 que calculábamos el área comprendida entre las dos. Básicamente vamos a rotar esa área comprendida entre las dos funciones alrededor del eje Y. La primera cosa que ustedes deben de tener en cuenta, ¿sí? Antes de empezar a reemplazar cualquier fórmula, es, uno, que se rota con respecto al eje Y, ¿sí? Entonces, todo va a ser con respecto a Y. Ahora, el punto número 2, ¿sí? Deben de calcular los puntos de intersección entre esas dos funciones. Por ejemplo, el primer punto de intersección sería este y el otro punto de intersección sería este. Les adelanto los puntos de intersección. Va a ser 0,1, que ese sería el punto A, y el punto B sería, aquí yo tenía apuntado que era 9, 4,9, ¿sí? 4 al cuadrado, 16, 16 entre 2, 8 más 1, 9. Así, 4,9. Ojo, como vamos a rotar con respecto al eje Y, entonces vamos a considerar las coordenadas Y. Esas van a ser mis límites de integración, ¿sí? Entonces va a ser el límite de integración desde 1 hasta 9. Ah, bueno, antes de que ponga los límites de integración, voy a escribir la fórmula. Entonces sería Y1 hasta Y2, ¿sí? Escribo Y2. Hasta Y2. Ojo, la fórmula era pi por radio al cuadrado. Voy a dejarlo aquí. Por h, ¿sí? Que sería la altura. Sabemos nosotros que como vamos a rotar con respecto al eje Y, vamos a tener unos diferenciales aquí, ¿sí? Esa va a ser la arandela que yo voy a calcular. Esa arandela no está derivando, no está con respecto a x, sino que está con respecto a y. Eso quiere decir que el diferencial de mi función sería de y. Ahora, hay que tener en cuenta otras cositas, ¿sí? Que como estamos como estamos rotando con respecto al eje Y, tenemos que despejar, ¿sí? Esa función. ¿Qué función vamos a despejar? Ambas, a W y a H con respecto a Y. Yo voy a calcular, ojo, bueno, el área comprendida entre las dos sería la de afuera menos la de adentro.
La de afuera sería W, entonces sería W de Y al cuadrado menos H, voy a poner esto. Ese sería el radio, ¿sí? W con respecto a Y al cuadrado menos H con respecto a Y al cuadrado, y esto por de Y. ¿Por qué razón? Porque miren el diferencial, W está más arriba o más afuera o más lejos del eje de rotación que H. Eso quiere decir entonces que yo resto el área grande menos el área pequeña y voy a tener esa región que está en rojo, ¿sí? Ahora, bueno, antes de reemplazar, yo lo que necesito hacer es despejar cada una de esas funciones con respecto a Y. Entonces yo tengo la función, la primera, la de H. Tengo Y es igual a 2x más 1. Entonces despejando Y sería Y menos 1 es igual a 2x. Entonces x es igual a Y menos 1 sobre 2. ¿Sí? Esa sería mi función. Voy a poner aquí h de Y. ¿Sí? Ahora vamos a hacer W de Y. W es igual a x al cuadrado sobre 2 más 1. Entonces tengo W. Entonces, Y es igual x al cuadrado sobre 2 más 1. Entonces vamos a dejar sola la x, ¿no? Entonces, ese 1 pasa a restar y menos 1 es igual a x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Ese 2 lo paso a multiplicar, quedaría 2 por y menos 1 es igual a x al cuadrado. Y para dejar, o para terminar el ejercicio y dejar la x sola, vamos a sacar raíz a ambos lados para quitar ese grado 2. Entonces quedaría raíz de 2y menos 2, voy a distribuir ese 2, es igual a x. ¿Sí? Ya tengo mi otra función en términos de y. ¿Sí? Esa sería w de y. ¿Sí? Ojo, si estamos rotando con respecto al eje Y, tenemos que despejar Y de cada una de las ecuaciones, sí, o de las funciones, perdón. Ahora vamos a reemplazarlo en la fórmula que tengo allí. Entonces, Y1, integral de Y1 hasta Y2, sería la integral desde 1 hasta 9, de pi por el primer radio al cuadrado, dijimos que era W de Y, entonces sería raíz de 2y menos 2, ¿sí? Al cuadrado. Menos el otro radio al cuadrado, que sería y menos 1 sobre 2. Entonces tengo y menos 1 sobre 2 al cuadrado. Y esto multiplicado por el diferencial de y. Usted resuelve esa integral, ¿sí? Y ya calcula el sólido de revolución. Usted dirá, esta integral está muy fea. No, es bastante sencilla de resolver. Quedaría la integral desde 1 hasta 9 de pi por, voy a hacer el paréntesis, raíz de 2y menos 2 al cuadrado me quedaría 2y menos 2, menos y menos 1 al cuadrado, entonces y menos 1 al cuadrado sobre el 2 acá abajo al cuadrado quedaría 4, ¿sí? Por dy. Y usted va resolviendo cada uno de estos pasos, hace esa suma de fracciones. Bueno, no es necesario ni siquiera hacer la suma de fracciones. Distribuye o descompone ese y menos 1 al cuadrado y luego va sacando cada una de las integrales, ¿sí? Y la respuesta de esa integral definida es la respuesta del ejercicio. Estoy siendo lo suficientemente claro con mis explicaciones. ¿Todos y todas me están entendiendo? Este se parece Instructor, mucho. eso le Cuénteme, iba a caballero. decir, ese se parece al ejercicio C, ese me tocó hacerlo a mí, yo lo estoy diligenciando, pero ya encontré mi primer error, yo no puse entre 1 y 9, y le iba a preguntar por qué entre 1 y 9. Ah, porque esos son los puntos de intersección de las dos funciones que yo tengo. Usted puede tener otros puntos de intersección. Lo que tiene que tomar es la coordenada en y de la integral definida. ¿Sí? Mm. De Sí, los puntos. pero no me di cuenta de dónde o sea,
¿Cómo la tomó usted? ¿La tomó cuando la graficó o Sí, simplemente la cuando yo la calculó? grafiqué, yo tengo internamente que los puntos de intersección son esos. Usted puede graficarlo en GeoGebra y calcularlos o darse cuenta cuáles son. Ah, ok, Creo que listo. su función es que es x al cuadrado y h de x es 2x, ¿cierto? Es menos 2x sobre x, sí, así como usted dice, menos 2x y x al cuadrado. Esos son las... Ajá, que usted lo grafica en GeoGebra y sabe cuáles son los puntos de intersección, pero toma la coordenada en y de cada uno de esos puntos para los límites de integración. ¿Ok? Ok, ok, sí, señor. Listo. Juan, tiene la mano levantada, caballero. Tutor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, Juan, caballero. Tutor, bien, sí señor, Bien. es que acabo de llegar, qué pena. ¿Su merced ya explicó con el eje X? Sí, señor. Ya antecito expliqué con el eje X. Mire que esta es la fórmula, ¿no? El volumen es igual a la integral desde x1 hasta x2. Ay, aquí hay un error, gracias. Hasta x2, ¿sí? De pi por la función al cuadrado por dx. En este caso, por ejemplo, vamos a rebobinar. Yo tengo que revolucionar la función raíz de 10x alrededor del eje x en el intervalo 6,10. ¿Sí? Ojo, el intervalo ya me lo está dando en x. ¿Sí? Esos van a ser los límites de mi integral. Ahora, la función tengo que reemplazarla en esta fórmula que tengo ahí en el recuadro. Entonces va la integral desde 6 hasta 10 de pi por la función al cuadrado. En mi caso, yo puse que era la función raíz de 10x al cuadrado por dx. Y listo. Usted resuelve esa integral y encuentra el volumen del sólido de revolución. ¿Me hago entender? Ah, sí señor, pero su merced hasta ahora está explicando con una sola función, no con las dos. Con las dos funciones. Sí, acabo de hacer una explicación con las dos funciones, por ejemplo. Pero con Y. Bien, sí, sí Ajá. señor. Ah, ok, ya le cogí el hilo. Muchas gracias, profesor. Es que yo Sí, miré los videos y del anterior, los antes y me quedó una duda ahí, entonces por eso quería asistir a esto. no, Gracias. no se preocupe porque creo que el ejercicio A, por ejemplo, está rotado a un eje paralelo al eje X. Yo tengo un ejercicio muy parecido a ese que ya lo voy a hacer, ¿sí? Perfecto, ese me toca a mí, sí señor. Gracias. Bien. Entonces, bueno, estaba yo en el ejercicio C, usted resuelve esta integral, yo creo que ya todos estamos tenemos los conocimientos suficientes para resolverlo. Es muy sencillo, usted este y-1, voy a escribirla aquí, la integral de 1 a 9 de pi, es más, si quieres, el pi lo saca de la integral y lo multiplica en la respuesta final, para que no se complique. 2y menos 2 menos, aquí sería y menos 1 al cuadrado, sería y cuadrado sobre 4, ¿sí? Poner este menos para no confundirnos. Menos 2y sobre 4 más 1 sobre 4, ¿sí? Y ya, por dy. Y usted calcula la integral de cada una de estas. Son integrales de una suma, ¿sí? Y ahí ya encontró el volumen del sólido de revolución, que es muy parecido al ejercicio C. Ya he hecho yo el del ejercicio B y D. Ya he hecho yo el del ejercicio C. Ahora vamos a hacer el del ejercicio. Vamos a hacer el del ejercicio A. Que es el que le toca al señor Juan. Entonces vamos a rotar. Bueno, calcule. Escribimos aquí. Obviamente usted sigue resolviendo, ¿no? Lo resuelve. Sí, es que Calcular. incluso estaba, pues me metí a GeoGebra porque pues, tenía unos datos erróneos, pero ya lo acabé de encontrarlos. Y bueno, antes de continuar, ¿cuál Ujú. sería arriba y cuál sería abajo? Porque en este caso, en el caso mío sería 0 y 4. 0 0 y sería 4. pues Y, sí, sí, ya entendí. 0 sería De Y 0 menos, a sí, 4. sí, Ajá. listo. Bien. Calcular el sólido de revolución formado por la por la función. Vamos a ponerle, yo usualmente les pongo h y w para no confundirnos. Entonces le pongo h de x es igual a
x al cuadrado y w de x es igual a raíz de x alrededor de eje x igual a 5, ¿sí? Tengamos en cuenta una cosa, ¿sí? Importantísima. Ustedes, es necesario que ustedes hagan la gráfica del ejercicio. Yo ya hice, ahorita les mostré, es más, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esta en internet para que ustedes lo tengan más, lo vean de una manera más clara. Entonces vamos a poner aquí, voy a abrir aquí el GeoGebra. Me voy aquí, voy a abrir un GeoGebra nuevo. Entonces, abrimos el GeoGebra. Lo primero que ustedes tienen que hacer es graficar el problema. Entonces, en este caso vendría siendo la función h de x. Yo había dicho que era x al cuadrado. ¿Sí? En el ejercicio, por ejemplo, en la tarea se podrá llamar f, se podrán llamar g, como usted le quiera. Le pone el nombre. Sí, yo le pongo h de x porque es más fácil a mí para distinguir una de otra. ¿Sí? Sí se está viendo en mi pantalla, ¿cierto? Sí. La otra Sí, función señor. era w de x, que era la función raíz de x. De raíz de x. Miren que ahí tenemos un sólido comprendido entre esas dos funciones. Ah, y me hace falta el otro eje. El eje x igual a 5. Mírenlo aquí. Vamos a rotar esto que está aquí, o el área comprendida entre esas dos funciones, área entre... bueno, vamos a dejarlo. No me aparece a mí la función ahorita área. Ok. Veamos nosotros que va a ser entre esas dos funciones, el que está aquí entre los dos. Voy a delimitar los puntos de intersección utilizando la herramienta punto y sobre la intersección yo doy clic. Ustedes pueden y encontramos los puntos A, B. Ojo, van a girar con respecto a un eje paralelo al eje Y. Como usted va a girar, va a rotar esa área con un eje paralelo al eje Y, usted debe de fijarse de las coordenadas Y de su ejercicio. Aquí coincidencialmente las coordenadas da 0,0 y 1,1, pero donde nos vamos a girar es la coordenada Y de cada punto. Este 0 que está acá a la derecha y este 1 que está acá. Quiere decir entonces que la integral iría desde 0 hasta 1, ¿sí? Ahora, como va a rotarlo con respecto a este eje, ¿sí? ¿Cuál es la función que está más lejos? La que está acá, la roja, que es W. Y la que está más cerca sería H. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque yo les voy a dar una formulita para ustedes realizar este ejercicio. Entonces, me voy a pasar a la tablet un momento para escribir la fórmula. ¿Sí? Ya ustedes vieron cómo era el ejercicio. Dejo de compartir aquí. Me voy acá. También un momento. Y compartir en pantalla. Comenzar transmisión. Listo. La fórmula dice así. Vendría siendo la integral, ojo, aquí es con respecto al eje Y, ¿no? Entonces vendría siendo desde Y1 hasta Y2, ¿sí? Voy a poner aquí yo, esto era así, y esto era un eje paralelo, ¿no? Al eje Y. Entonces usted va a calcular una arandela que está aquí, y con esa arandela es que va a calcular el sólido de revolución. El sólido de revolución le va a quedar como algo más o menos así, como si fuese como una vasija, ¿sí? Pero es una vasija que tiene como un plato para perros, algo así. Entonces, la fórmula es la siguiente. Pi por, entonces, aquí, como nosotros tenemos una distancia que es un eje paralelo, vamos a considerarla. Entonces sería L, que sería la distancia, que en este caso sería 5, menos W de Y, porque ojo, como estamos rotando con respecto a un eje paralelo a Y, toda función tenemos que despejarla en términos de Y.
Eso no lo hemos hecho todavía, ¿no? Entonces, ténganlo claro ahí. W de y al cuadrado menos, ¿sí? Voy a hacerlo, además voy a no utilizar estas llaves que está aquí, sino que voy a utilizar estas de acá. W de y al cuadrado menos, para hacer una más grande acá, menos L menos H de y al cuadrado, ¿sí? Y lo cierro por dy. Esa será la fórmula que vamos a utilizar. Voy a despejar las funciones que yo tengo en términos de y. Voy a despejar h. Entonces sería y es igual a x al cuadrado. Entonces, despejando x, vendría siendo x es igual a raíz de y. Sacamos raíz a ambos lados, ¿no? Esa sería h. Y w vendría siendo y es igual a raíz de x. Entonces, lo que hago yo es sacar, elevar al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Entonces quedaría que x es igual a y al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál era la que estaba más lejos? ¿Sí? W. ¿Cierto? No se les olvide. La que estaba más lejos era W. Voy a escribirla. Ay, bendito Dios. Ya. La que está más lejos es W. Esta es W y esta que está aquí es H. Entonces empezamos. La integral iría desde 1 hasta 1 de pi por ¿quién? 5 menos W de y era y cuadrado. Ojo, fue la que despejamos. Al cuadrado menos 5 menos raíz de y al cuadrado por dy. Y resolviendo esa integral, ¿sí? Ya usted tiene la respuesta del problema, ¿sí? Me estoy haciendo entender todos los que están aquí. Sí, tutor, yo tengo una pregunta. Yo iba ahí, pero entonces no pude. ¿Cómo resuelvo en mi ejercicio? Digamos, un binomio cuadrado perfecto, despejarlo. Es con la. Descompóngalo y lo saca en sumas. Es decir, esto iría desde 0 hasta 1, qué pena. Desde No, no, 0 hasta señor, 1. no tanto ahí. Ahí sí, ya porque es que ahí yo llego y lo descompongo y saco suma de integrales. En la función, digamos no x al cuadrado, sino digamos x al cuadrado más 6x más algo. Es un binomio. Ajá. Igual, ¿Cómo? sería un binomio de grado 3. Digo, con 3 términos. Es decir, voy a hacer un ejemplo acá. Usted si quiere lo puede hacer así. Si usted tiene a más b más c al cuadrado, usted asocie b y c. Entonces el primero sería el cuadrado, a cuadrado más dos veces el primero por el segundo. 2a por b más c. Más el segundo al cuadrado, que sería b más c al cuadrado. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí. Y aquí yo resuelvo este de aquí, que haría a cuadrado más 2a por b, 2ab, más 2a por c, 2ac, más b más c al cuadrado, que sería b cuadrado más dos veces bc, más c al cuadrado. Utilice la propiedad asociativa y con la propiedad asociativa adentro del paréntesis ya lo vuelve como un binomio. Y ya después hace otra vez la misma operación con el b y c. ¿Me hago entender? No, sí, ahí sí que he perdido, tutor. ¿No sale más rápido con el trinomio perfecto al cuadrado, sacándole la raíz cuadrada de los extremos y multiplicándole entre sí a ver si da igual al de la mitad? Es que aquí tenemos tres términos. Sí. Entonces vamos a mirar otro. Por ejemplo, Mire, por lo menos en mi no sé. caso es x al cuadrado más 2x más 1. Esa es una función. Digamos, yo la bauticé g de x y tengo que hallar, despejar y. No, Ah, así no. Sí, tienes claro. que despejar y. Sí, señor, eso es lo que ahí es donde estoy yo, el meollo de Ah, mi asunto. Eso es bueno, exacto. en este caso, pero yo no vi ese ejercicio en el. Ah, sí es cierto. Esa es la parte confusa que estoy ahí toda la tarde llevo, pero Y habría que despejar y. Y ahí no podríamos despejar y.
Hagamos una cosa, caballero. Quítele el 1 en el ejercicio. Perdón. Quítele el 2x. Resuélvamelo, Juan, sin el 2x. ¿Sí? Ah, perfecto, sí, señor. Sí, porque está duro. O si no, porque yo creo que sí, porque la despejada ahí está bárbara. O puede realizarlo con la recta x igual a 5, no, o me lo puede hacerlo con la recta y igual a 5. Y así no tiene que despejar ninguno de los dos. ¿Sí? Lo hace el de afuera, bueno, 5 menos el de afuera al cuadrado, menos 5 menos el de adentro, menos 5 menos el de adentro al cuadrado. Pero lo haría con respecto a x, entonces ya no tendría que despejar, ¿ok? Ok, sí, señor. Ah, ok, entonces respecto a X. Sí. Yo creo que les mandé un mensaje, permítame, yo miro aquí en mi correo que hubo una corrección del ejercicio, ¿no? Yo creo que a lo mejor estoy casi que seguro que sería esa. Igual yo se los dejé en el campus. A ver, yo miro aquí. A ver, yo lo dejé en el campus, estoy casi seguro. Hubo una corrección, pero no me acuerdo cuál es. Vamos a mirar aquí en el grupo 149 para no ver una pregunta. El que usted tuvo, ¿usted tiene es el 1D o el 1, no tiene el 1C? El A. El mío es el A. El A, listo, ¿no? Entonces, si quiere, hágalo con respecto a la recta o la revolución y igual a 5, ¿ok? Y así Ok, ya no sí, nos, señor. ya no nos Listo, sí, señor. complicamos porque no tiene que revolucionar. Yo voy a hablar con la directora para que hagan entonces ese cambio en la guía. Qué pena, y yo no. Pues ya son cosas que hacen antes y ya no. Sí, No, no, intenté y ya dije, no, toca asistir al CIPAS porque no fui listo. capaz. No, no, está bien que me pregunte, está bien que me pregunte. Muchas gracias. Voy a entonces hacer esa anotación para decirles, porque sí, la recta y igual a 5 eso tiene que rotar con respecto a y. Pero bueno. Ok, seguimos. Sí. Ya nosotros planteamos la integral, esta que está aquí. Y esta integral, pues ya se podría hacer mucho más sencillo. ¿Sí? Ya ustedes descomponen los cuadrados y ya y calculan las áreas de cada uno y listo. Venga, que no estoy mostrando pantalla. Qué pena. Y listo. Ahí quedaría ese tipo de ejercicios. Siguiendo esta fórmula. Ahora. Entonces, voy a borrar esto que está acá. Bueno. Vamos con el último ejercicio que yo tengo planeado para acá. Es el ejercicio tipo E. El ejercicio tipo E sí se resuelve, o bueno, tiene un eje de rotación paralelo al eje X. El ejercicio dice así: calcule el sólido de revolución resultante de W de X es igual a 3x al cuadrado y h de X es igual a 3, ¿sí? Alrededor de y igual a 6. Entonces, podemos hacerlo en GeoGebra. Igual les voy a mostrar aquí rápidamente cómo quedaría graficado esto. Entonces, yo tengo la función w de x es igual a 3x al cuadrado. Estamos hablando de una función cuadrática. La función cuadrática es cuando tienen ese término cuadrático positivo, es en forma de u. ¿Sí? Y la otra función es una función h de x es igual a 3, es decir, una función constante en todo su rango. Eso quiere decir, entonces, voy a dejarla en negro, en azul, que es una función horizontal. Van a cortar este punto, ambas rectas, bueno, ambas funciones, mejor dicho,
en 2 puntos, ¿sí? Y luego, yo le digo que quiero rotar ese sólido resultante. ¿Cuál es el sólido resultante? Este que está aquí, ¿sí? Este sólido resultante alrededor de la recta y igual a 6. ¿Cómo nosotros resolvemos? Tengamos en cuenta. La distancia que está aquí, ¿cómo la calculamos? Entonces sabemos que todo esto es 6, ¿no? 6 menos la distancia que estaría acá. Entonces primero hacemos la integral desde, ojo, es con respecto al eje X, entonces sería X1 hasta X2 de pi por, el primero sería, abrir paréntesis, 6 menos la función que está lejos. La función que está lejos sería la de w de x, ¿no? Sería 3x, ay, yo estaba escribiendo la fórmula. L menos w de x, y todo eso al cuadrado, menos L menos la función que está más cerca, ¿sí? Que sería 3, voy a poner h de x al cuadrado, ¿sí? Por el diferencial de x. Ojo, como estamos rotando con un eje paralelo al eje x, entonces la integral tiene que ir con respecto al eje x. Ahora yo planteo la integral, ¿sí? Para nuestro ejercicio. En este caso, yo ya lo he calculado previamente los puntos de intersección, ¿sí? Los puntos van a ser menos 1,3 y 1,3, ¿sí? Menos 1,3 y 1,3, ¿sí? Entonces, como son las coordenadas X las que miramos para la integral, sería desde menos 1 hasta 1 de pi por L vendría siendo, pues esa distancia vendría siendo 6 menos W de X al cuadrado, que sería, bueno, W de X que sería 3X al cuadrado, esto elevado al cuadrado, menos 6 menos, la otra función es 3, solo 3, 6 menos 3 al cuadrado, por el diferencial de X. Y listo. Esa sería la integral que yo tengo que calcular para hallar el volumen del sólido de revolución. Por ejemplo, ese sector que está en amarillo rotándose con respecto a un eje paralelo al eje X, que sería el que está en rojo. Voy a hacerlo en el GeoGebra para que ustedes miren cómo se muestra el resultado revolucionado. No les pediría que me hagan una comprobación de las respuestas, trato de no ser tan riguroso en esta parte porque pueden haber algunos errores, pero sí quiero que me muestren ese sólido que se genera en el GeoGebra, ¿sí? Yo tengo aquí la función 3x al cuadrado y tengo la función y igual a 6 y tengo la función, bueno, y igual a 3. Voy a hacer las funciones, ¿no? Y noten ustedes que sería esta área que está acá abajito, ¿sí? Rotado con respecto a este eje que está acá, ¿sí? Este no me muestra, este GeoGebra que yo tengo aquí no me está mostrando la función de área entre. Pero bueno, ok. Vamos a hacerlo así y vamos a rotar solamente una para que sepan cómo se rota. Yo ahí ya después les mando un videito a ver cómo podemos hacerlo, porque yo tenía un GeoGebra antes que me lo mostraba el área de la función. Ah, pues igual podríamos hacerlo así. Vamos a acotar la función que está h de x. Entonces voy a poner función. Vamos a acotarla aquí. Extremo inferior sería menos, bueno, la función sería h, extremo inferior menos 1 hasta 1, ¿sí? Ya la tengo aquí en azul, voy a quitar esta que está aquí en verde. Voy a quitar esta que está aquí. Esta es la que voy a revolucionar, ¿no? Entonces, para revolucionarlo, yo ya lo grafiqué, ¿sí? Me voy aquí donde está el circulito y el triangulito, voy aquí donde están los 3 punticos y pongo vista gráfica 3D. Miren que aquí está la función, ¿no? Ya tengo 3 vistas, algebraica, 2 dimensiones y 3 dimensiones. Doy clic derecho sobre la de 3 dimensiones, donde dice vista gráfica 3D,
y voy a cambiar donde dice eje Y vertical. ¿Para qué? Para que se parezca más a lo que yo estoy haciendo aquí en el GeoGebra. Nótense que aquí está el eje de rotación de mi sólido y aquí está la función acotada que voy a rotar. Entonces yo voy a crear en la vista gráfica 2D, ¿sí? Yo doy clic sobre la 2D para que, miren que si ustedes cambian entre vista, cambia el menú, ¿sí? Aquí hay otras opciones distintas. Entonces nos vamos a la 2D, voy aquí donde dice deslizador y le voy a poner, voy a hacer un deslizador que se llame A, ¿sí? Y que tenga desde 0 hasta 360 grados y le doy OK. Tengo un deslizador, miren que funciona el deslizador, no lo estoy utilizando todavía, pero voy a irme a la vista gráfica 3D, a la opción donde dice rotación axial. Entonces, miren, ustedes deben de, acá les da la instrucción, objeto a rotar, luego el eje y luego el valor del ángulo. El objeto a rotar, lo que está en azul. Luego el eje, lo que está en negro. Y el ángulo, yo vi el ángulo, voy a poner el deslizador. Voy a poner A, que así se llamaba el deslizador. Le doy OK. Luego, noten ustedes, voy a ir donde está el cursor. Bueno, me voy a ir aquí para que puedan ustedes ver esto. Permítanme, yo me alejar un poquito. Ajá, eso así está mejor. Entonces, miren que yo cuando muevo el deslizador, se mueve el trozo de la función. Entonces vamos a hacer una cosa para que se vea el sólido de revolución. Le vamos a dar clic derecho sobre ese trozo que se está rotando y le vamos a dar mostrar rastro. Y ahora, donde está el deslizador, le damos clic derecho donde dice animación. Y noten ustedes que ya me está mostrando, ¿sí?, el sólido de revolución que se forma, que es como una dona, ¿sí? Y lo que yo les pido que calculen en el ejercicio y que será la respuesta final es el volumen de esa dona. ¿Estoy diciendo claro con mis explicaciones? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, dicho de esa manera, yo voy a hablar con la directora para que se revise entonces el ejercicio C. De todas maneras, la única modificación sería que yo veo que lo más óptimo que lo roten con respecto a y igual a 5. Ese sería el único cambio, ¿vale? De resto ya todos los ejercicios están explicados, hemos hecho un ejemplo de cada uno. Este fue el último que se parece mucho al ejercicio D. Sí, no, yo voy a revisarlo entonces. Igual hágalo rotando con la recta y igual a 5. ¿Sí? Tutor, ahí decía x igual a 2, lo dejo como y igual a 2 o a 5. Solamente le Ah, cambio la ley. perdón. A ver, en el ejercicio, ¿cómo dice? Perdón. Dice, determinar el volumen de un sólido formado que gira, bueno, las dos funciones alrededor Sí. del eje x igual a 2. No, entonces está bien, el que estoy mal soy yo. Ya, sí está bien. Sí, X igual a 2. No, mentira, Tendría que tendría que ser ser y Y igual a igual a 2. 2. Ah, ok, Sí, Y listo, sí, igual a señor. 2. Sí, Y sí, igual a Y 2. igual a 2. Nomás hace el cambio por Y igual a 2 y listo. ¿Ok? Perfecto, listo, sí, señor. Bueno, listo. Así quedamos entonces. Para que hagan ustedes el cambio, yo voy a hacer la aclaración también en los foros. Sí. Ahí está el error. Sí, voy a decirles que lo hagan con respecto a la recta Y igual a 2. Voy a escribir ahí en los mensajitos del foro para que estén pendientes. ¿Sí? Bueno, dicho así, pues eso sería todo lo que tendría para el día de hoy. Estoy al pendiente de mi Teams por si tienen alguna pregunta, igual del foro. Y bueno, éxitos a ponerle toda la actitud a esta última tarea para que ya si ustedes aprueban bien esta tarea, muchos de ustedes ya estarían completando los 300 puntos, entonces estarían un poco más tranquilos para la prueba nacional. Cágase la aclaración, yo ya tengo unos correitos programados. Nuestra prueba nacional fue seleccionada para el proctoring. Eso quiere decir de que ustedes deben de hacer un registro facial
y facial y qué. Bueno, facial y de la computadora a través de un programa. Yo les voy a enviar el manual el día de mañana o pasado mañana, porque el día del examen ustedes van a tener que, para la redundancia, tener la cámara encendida y el micrófono activo, ¿sí? Entonces, y no van a poder abrir ningún otro programa aparte del GeoGebra en caso tal. Sí se deja abrir GeoGebra, tutor, porque la vez pasada, el semestre pasado, no me dejó abrir nada. Siempre me botaba. Listo, entonces, pues yo voy a preguntar bien hasta Por donde tenía favor. entendido. Hasta donde tenía entendido, pues habían resuelto esto de GeoGebra y si no, pues vamos a buscar entonces la manera en poderles apoyar. Igual los ejercicios que están diseñados para la prueba nacional, que eso sí pasaron por muchos de nosotros los tutores porque los avalamos, no requieren tanto el uso de GeoGebra, son funciones muy sencillas, entonces se pueden encontrar, digamos, las intersecciones más fácil. ¿Ok? Son ejercicios muy rápidos que se hacen en menos de 3 minutos. Esa fue como la política que nosotros usamos para diseñar los ejercicios. ¿Vale? Instructor, haremos como un recorderis antes de presentar la prueba. Sí, claro que sí. La idea es que hagamos 1 o 2 IPAs finalizando, cerca de finalizar esta actividad. Ustedes van a tener como una semana para estudiar y yo voy a abrirle los IPAs y todo para repasar todos los temas y resolver todas las dudas que tengan. De todas maneras, como les digo, ahí está el canal de YouTube para que le den una repasadita a aquellos temas. Yo diría más que todo los métodos de integración, que esos van a salir mucho en la prueba nacional para que lo repasen. Bueno, Tutor, usted nos comparta su tablero en PDF acá por el chat, por favor. claro que sí, permítame un segundo, yo se lo comparto de una vez antes de que se me olvide. A ver, compartir. Voy a parar la grabación.